Ayer, como ustedes saben, hubo un leve atentado contra la vida del candidato Donald Trump en los Estados Unidos. Si ustedes han estado pendientes de las noticias, la OTAN está a punto de intervenir en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania. Si eso sucede, estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. El mundo se convulsiona de varias maneras, en muchas formas. Me informaron hoy que en Francia el Comité de los Olímpicos y el gobierno están estudiando la posibilidad de poner como obligatorio el uso de tapaboca en los estadios, porque el virus del COVID en sus variantes se está reavivando en el mundo. Hay varias cosas, hay pestes, hay guerras, hay rumores de guerras, hay violencia, hay muchas cosas que suceden alrededor de nuestro mundo. Jamás acaba de interrumpir las conversaciones de paz con Israel. Se recrudece la guerra en Medio Oriente. De manera que deberíamos estar pensando nosotros en todo lo que nos circunda, no para morirnos de miedo, porque solo va a suceder lo que Dios permita que suceda. Y nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Pero todo esto tengo que enmarcarlo en el comentario de que muchos pastores en el mundo estamos preocupados por la liviandad del cristianismo de la gente hoy en día. Toda Europa y los Estados Unidos están viviendo una época de post-cristianismo, es decir, después de haber sido cristianos. Europa y Estados Unidos ya no son cristianos, están en una época después de haber sido cristianos. Nosotros los latinoamericanos tenemos el privilegio de estar en una época o en una localización de precristianismo. Nosotros nunca hemos sido cristianos, en verdad. No quiere decir que ustedes no lo sean o que yo no lo sea, lo somos, pero estamos empezando a vivir esa posibilidad de un cristianismo verdadero. Entonces tenemos mucha oportunidad. Y la pregunta hoy en el sermón para arrancar es, ¿en verdad yo le temo a Dios? ¿Hemos entendido lo que significa temerle a Dios? Hermano, si usted juega con el pecado, si a usted el pecado le parece algo muy liviano y normal, usted no le teme a Dios. Usted no tiene ni idea quién es Dios. ¿Qué es el temor a Dios? En primer lugar, para un inconverso, para un incrédulo, el temor a Dios es pánico. Debe ser realmente pánico, aterrador. Porque dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 12 versículo 5, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Hoy en día la idea del infierno es una bagatela. ¿Cuál infierno? Y algunos se atreven a decir, es imposible que el Dios de la Biblia, el Dios de amor, el Dios tan bueno, se haya inventado un infierno. Y ese es la bandera de los testigos de Jehová hoy en día y de otras sectas. No hay infierno. Eso se lo inventaron los cristianos. Es una de las grandes mentiras. Pero si ustedes leen el Evangelio con juicio, ustedes se van a dar cuenta que Cristo habla más del infierno que del cielo. Hay infierno, hay un castigo, hay una ira que debemos temer. Y si ustedes han ido por Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, dice, todos los seres humanos tenemos un problema con la ira de Dios. Y necesitamos arreglar eso, necesitamos solucionarlo. Entonces, para un inconverso, el temor a Dios debe ser físico miedo,
porque estamos frente a un Dios que no solo te puede quitar la vida cuando Él quiera, sino que te puede enviar al infierno. En Hebreos capítulo 10, versículo 31, hay un versículo que siempre me ha golpeado. Y dice así en el versículo 31, Hebreos 10, 31, dice, horrenda cosa. Me encanta la palabra con que empieza el versículo, horrenda. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Sin embargo, muchos de nosotros juegan con eso. Dios es muy bueno. Es misericordioso. Es lleno de amor. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Para sus hijos, para sus escogidos. Pero es horrenda cosa para los que no lo son. Para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Para un creyente, el temor de Dios es otra cosa. Para el creyente es miedo, pero es un miedo reverente. Es un temor amoroso que no espera castigo eterno. Es un temor de ofender. Es un temor de no confiar. Es un temor de no obedecer. Es un temor de no conocer. Es un temor de no servir. Es un temor de no arrepentirse. Es un temor de no creer. Es un temor de no orar. Es un temor, un miedo de no tener a Dios en la vida. Ese es el temor para el creyente. El temor para el no creyente es el pánico que le debe dar en el momento de su muerte cuando sabe que se está enfrentando al juez supremo. En Hebreos 12, versículos 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Oigan bien lo que dice el versículo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándolo y con temor y reverencia. En el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Usted le teme a Dios, hermano? Si usted es un creyente, usted le teme a Dios en el sentido de que teme no tenerlo, de que teme no obedecerlo, de que teme no creerlo, de que teme no estar firme en él, porque hay gratitud en su corazón. El cristianismo no son reglas impuestas, ni son normas para cumplir, ni órdenes de nadie. El cristianismo es gratitud hecho obras. Porque estoy agradecido, porque he entendido lo que Dios ha hecho, porque he entendido la obra maravillosa de Dios en mi vida, entonces yo obro en consecuencia. El anterior pasaje de la Biblia nos define perfectamente lo que es el temor a Dios. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo, la gratitud. Hermanos, no seremos verdaderamente sabios hasta cuando no conozcamos al Señor y aprendamos a temerle con reverencia. Temer su disciplina, aunque es impartida con amor. Hermanos, y si es necesario, pídalo todos los días al Señor. Señor, dame tu santo temor. No hay otro principio de sabiduría en la vida que el temer a Dios. Y en la palabra dice que temer a Dios es guardar sus mandamientos. En Hebreos 12, hablando de la disciplina del Señor para nosotros los creyentes, hay diferencia entre el castigo eterno y la disciplina del Señor. La disciplina es para los creyentes, el castigo eterno es para los inconversos. En Hebreos 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanito, si usted peca y peca y peca y no se arrepiente, no hay cambio en su vida y no pasa nada en su vida, significa que usted no es hijo. Así de sencillo. No tengo por qué decirle otra cosa, porque decirle otra cosa sería engañarlo. Si usted practica el pecado y peca hoy, peca mañana y peca pasado mañana y nunca le viene una gota de arrepentimiento, significa que usted no es hijo. Y la palabra de Dios es bastardo. Dice, si no se lo disciplina como se disciplina a todos, tú no eres hijo, sino bastardo. No lo digo yo, está en la Biblia, capítulo 12 de Hebreos. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? Y ahora sí, acompáñenme, vayan a Deuteronomio. Vayan al libro de Deuteronomio, acompáñenme en la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? A veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo debo actuar? Pues todo está en la Biblia. Lo que pasa es que tienes que leer la Biblia. Todo está en la Biblia. Todo es la palabra de Dios. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Pongan sus ojos en el versículo 12. En el versículo 12. Ayúdenme a leer, pero palabra por palabra, oyéndonos los unos a los otros y entendiendo lo que estamos leyendo. Vamos todos, el 12, 10, 12. Ahora pues, ¿quedó claro? ¿Traemos un teólogo internacional que interprete ese versículo? ¿Qué hacemos? Ahí está sencillo, claro, puntual. Eso es lo que Dios te pide. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios quiere de ti. Pero además, Dios sabe que ni tú ni yo somos capaces de hacer eso. Y entonces está su gracia. Entonces está la obra de Cristo. Entonces están los medios de gracia. Está la oración, está la palabra, está la adoración. Solo tenemos que ir a Él. Solo tenemos que caminar. Ustedes se acuerdan cuando Moisés murió, que le fue entregado el liderazgo a Josué. Y Josué estaba a la orilla del Jordán en pleno invierno. Y él decía, ¿cómo voy a pasar este pueblo por este río? Si tengo niños, ancianos, mujeres embarazadas, ovejas, gallinas, pollos, gansos. ¿Cómo voy a pasar con este pueblo aquí? Y de repente él vio un personaje al lado que se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová, que no era otro sino Cristo. Y entonces habla con él y él le da una instrucción y le dice, dile a los sacerdotes que tomen el arca, que se quiten el calzado de sus pies, que empiecen a caminar y cuando la planta de sus pies toquen las aguas del Jordán, este se abrirá. Hermanos, hay que empezar a caminar. No esperen que le entreguen todo envuelto en hojas de plátano. Hay que empezar a caminar. Hay que empezar a dar los pasos de creer en Dios que Él abrirá cualquier Jordán ante nuestra vida. ¿Es la borrachera? ¿Es el adulterio? ¿Es la fornicación? ¿Es el robo? ¿Es la corrupción? ¿Cuál es tu Jordán? Empieza a caminar. Empieza a dar pasos de fe. Empieza a tener confianza y las aguas del Jordán se abrirán. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Esto es lo que quiere. ¿Qué nos decía Nicolás hoy? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Para mí ese versículo es decir, nadie tiene derecho a llamar a Jesucristo Señor
si no lo obedece. Ahí mismo en Deuteronomio 10, pongan sus ojos en el versículo 20. ¿Qué es lo que Dios quiere? Continúa el texto. Dice, a Jehová tu Dios temerás. Oigan, esta palabrita está por todas partes. A Jehová tu Dios temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás. Y por su nombre, ¿qué? Jurarás. Hay de los que dicen, no, yo no juro porque no, tú puedes tener un juramento legítimo, pero por Dios, en el nombre de Dios, poniéndole a Él por testigo, porque si violas tu juramento, marray, te metiste con el Omnipotente. Los señores que nos hemos casado, los que hemos venido aquí delante de Dios y de su iglesia y hemos dicho que juramos ser fieles en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza y hasta el día que me muera, si violas ese juramento, lo has violado delante de tu Dios. Pero como no le tememos a Dios, no nos importa violar los juramentos. No nos importa un pepino. No tenemos en cuenta eso, no le damos el valor que tiene. Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor de Dios es la base para que nuestro andar delante de Él sea mejor, sea digno de Él. Yo les he preguntado varias veces aquí en este lugar, le digo, ¿usted está convencido que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón? ¿Usted está convencido de la presencia de Dios en su vida? Ah, sí, pastor, amén. Ah, muy bien. ¿Y dónde llevas al Señor? ¿Dónde lo llevas a pasear? ¿Qué lo sientas a ver con tus ojos? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? Él está ahí. Y sin embargo, tú no lo tienes en cuenta cuando te sumes en la podredumbre. Hay que temer a Dios. Hay que tener sentido de su presencia, pero hay que comenzar a temerle. Dios, algunos dicen, temer a Dios es respetarlo. Sí, en el temor a Dios está incluido el respeto, pero el temor a Dios es mucho más que eso. Es mucho más que eso. El temer a Dios es entenderlo, es saber quién es saber cómo Dios aborrece el pecado y cómo Él emite su juicio inexorable sobre el pecado. Algunos dicen, ay, Dios ama el pecado, pero ama al pecador. Mentira, de mentira, eso no lo dice la Biblia. Dios odia al pecado y odia al pecador. ¿No ve que lo manda al infierno? Dios ama al pecador que se somete al sacrificio de Cristo. Al que cobija con la sangre preciosa a los escogidos, a él sí, pero no al que peca y peca y peca y peca y peca y nunca tiene arrepentimiento y peca como el diablo que peca desde el principio. Hermanos, quiero que apenas estamos en la introducción. Yo no sé a qué horas iremos a terminar. Si Dios me da la fuerza, terminamos. Vayan a Hebreos capítulo 12, el capítulo de la disciplina del Señor. Y estamos entrando en este terreno de temer a Dios, tomarlo en serio. ¿Sí? Estamos en el 12 de Hebreos. ¿Sí? Ya llegamos, 30 segundos, 21, 22, 23. Bueno, pongan los ojos en el versículo 6. Otra vez, ya lo hemos leído, pero lo vamos a repetir. Todos, por favor, todos, el 6. Porque el Señor... Queda clarito, ¿no es cierto? Usted es hija de Dios, es hijo de Dios, espere azotes. El evangelio, el falso evangelio de la prosperidad le promete otra cosa. Pero el verdadero evangelio de Cristo le promete azotes, espinas. No se vaya con esa ilusión de que todo le va a salir color de rosa. No,
Cuidado, si necesita el cayado de Dios, el Señor lo llevará a cabo, lo ejecutará. Versículo 8, miren el 8. Todos, por favor, todos. Pero si se os deja. Y les voy a recordar lo que dice el versículo 11, que es la verdad, ¿no es cierto? El 11 dice, en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Entonces, vamos ahora a Hebreos 13, ahí el versículo siguiente. Y leamos una advertencia que nos hace la palabra en ese versículo. El versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, vamos a confiar en Dios, vamos a estar en sus manos, vamos a recibir su disciplina, vamos a estar voluntariamente con el deseo de honrarlo y de servirlo, porque Él ha hecho una promesa, y esa promesa es que no te va a desamparar y no te dejará. Hermanos, yo a veces aquí he despotricado contra el trabajo. Ustedes saben que yo les he dicho muchas veces con frases fuertes, cuidado con su maldito trabajo. Estamos llamados a bendecir y no maldecir, ¿ok? Pero quiero con esa expresión fuerte de que muchos de nosotros toman el trabajo, que es una bendición de Dios, como el pretexto para no temerle ni tampoco para servirle. Y siempre el trabajo está como la disculpa frente a nosotros para poder decirle a Dios no en muchas cosas. El trabajo es bendición de Dios. El trabajo es un don de Dios. El trabajo es una maravilla que Dios nos da para que podamos vivir dignamente bajo su provisión y su cuidado. Pero eso no puede convertirse en una maldición. Eso no puede convertirse en el objetivo para que yo ofenda a Dios y pierda el temor sobre Él. Este versículo que acabamos de leer en Hebreos está en Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 y 8, pero también está en el libro de Josué, en el capítulo 1 y el versículo 5. El Señor le dijo a Josué lo siguiente, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, hay otro versículo en uno de los salmos que dice, viejo soy, he envejecido. ¿Cómo es con la canción? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue, ¿qué? Pan. ¿Cuál es su preocupación, hermano? ¿Cuál es esa obsesión que usted tiene de estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje? Eso sí, para sacocho de olla hay tiempo. El Señor dijo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Y está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas yo las coloco. Pero no le creemos. Sencillamente no le creemos. Dígame si es falta de temor decir, qué bonito versículo, pero Señor, si no trabajo no como. ¿Es falta de temor o no es falta de temor? ¿Es falta de amor a Dios o no es falta de amor a Dios? Bien, hermanos, hasta aquí con nuestra introducción. No pierdan de vista el contexto de lo que hemos venido hablando acerca del temor y vamos a considerar otras cosas. Creo que resistirnos a la palabra de Dios es pecado. Creo que resistirnos a la palabra de Dios es falta de reverencia. Creo que resistirnos a la palabra de Dios es falta de temor. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Todos ustedes lo saben de memoria, lo conocen muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, miren para todo lo que sirve la palabra de Dios. Ahora el versículo 17 nos da una terminación majestuosa. Pero lo que quiero que pensemos es que resistirnos ante el poder y la soberanía de Dios es pecado. Si la palabra de Dios es útil para enseñar y no aprendemos, es falta de temor a Dios. Si la palabra de Dios es útil para redarguir y nosotros no nos sentimos redarguidos, es falta de temor a Dios. Si la palabra de Dios es útil para corregir y nosotros no corregimos nuestros caminos, es falta de temor a Dios. Si la palabra de Dios es útil para instruir en verdad y nosotros no somos instruidos en la palabra, estamos faltando al temor a Dios. Y debe cada uno examinarse y saber en qué estado está con relación a la palabra del Señor. Vamos a partir en la reflexión nuestra hoy acerca del temor a Dios, a partir de la promesa que Dios hizo a Abraham en el capítulo 17 del Génesis. Génesis 17:7. Búsquenlo por favor en su Biblia, búsquenlo. Génesis 17:7. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, vamos a leer todos juntos, como sabemos leer en esta iglesia. Vamos a leer todos. Y estableceré mi pacto. Bueno, ese fue el ensayo, ¿no? Ese fue el ensayo. Ahora sí vamos a leerlo con entusiasmo y como si lo estuviéramos creyendo. Vamos a ver qué es lo que dice ahora todos. Y estableceré. Muy bien. Vamos parte por parte. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia, oigan bien, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto ¿qué? Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando ustedes leen la ley moral de Dios y leen el segundo mandamiento que habla sobre las imágenes, dice: yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Creen eso? Amén, sí. Bueno, algunos no dijeron nada. ¿Creen eso? Sí. Bueno, pero también añade y dice: y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Creen eso? ¿Está hablando de qué? De generaciones. Está hablando de descendencia. Lo mismo que está hablando aquí con el pacto con Abraham. En la versión de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Promesa de pacto. Promesa de pacto. Como lo he dicho ya en esta mañana, ¿qué hay de confuso y difícil en este versículo? ¿Cuál es el problema para entenderlo? Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo del temor a Dios y lo del pacto de gracia, vamos ahora sí a nuestro texto en Éxodo 4. Éxodo 4.
Ya ustedes hicieron la lectura. Tienen el contexto. Pongan sus ojos en el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Ojo con lo que sigue. Israel es mi hijo. ¿Mi qué? Primogénito. Oiga, Dios dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es lo que le manda a decir Dios a Faraón. Todos los hijos de Dios, todos los que sirven a Dios, todos los que temen a Dios, todos los que creen en Dios son su primogénito. Somos su primogénito. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Ojo con lo que dice. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. A Faraón, de una vez. Esto de los hijos, esto de los primogénitos, ¿qué tanta importancia tenía? Ahora hay aquí una cosa muy interesante en este texto. Estamos hablando de Faraón y de Moisés y de repente aparece otra historia. Y yo, bueno, ¿y aquí qué pasó? El versículo 24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Para mí fue aterrador. Dios queriendo matar intencionalmente a Moisés después de que lo había puesto en camino para ir a Egipto a liberar su pueblo. Y en una posada, seguramente en una carpa de campaña por allá en el desierto, Dios quiso matarlo. Quizá le mandó una enfermedad gravísima, no sé qué pasó, pero lo quiso matar. Me impresiona la reacción de la esposa, me impresiona la reacción de Séfora. Sí, versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Séfora reacciona frente a la enfermedad de Moisés, frente a la amenaza de muerte, comprende el mensaje del Señor y toma un pedernal que era lo acostumbrado para hacer la circuncisión, toma a su hijo mayor, a Gersón, no toma al menor, toma al mayor, al primogénito, y le corta el prepucio y lo tira a los pies de Moisés, lo circuncida. Todos los eruditos bíblicos y todo lo que yo pude consultar para preparar este sermón indica y dice que el asunto de Dios con Moisés fue porque nunca había circuncidado a su hijo. Cosas serias son los asuntos del pacto, no son cosas de juego. Cosa seria. Y aquí lo tenemos. Séfora hace lo que hace. Y el Señor le permite a Moisés seguir hacia Egipto. Pero hay una gran enseñanza en este lugar. Miren, en ese pasaje hay 3 clases de hijos. Primero, el hijo primogénito Israel. En segundo lugar, el hijo primogénito del faraón. Todo lo contrario del primero. Y en tercer lugar, el hijo primogénito de Moisés. No es posible que aquel que había sido llamado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no estuviera en el pacto con sus hijos. No fue posible. Dios no lo admitió. Y por lo tanto vino el momento en que nosotros estamos aquí hoy meditando de una enfermedad mortal para Moisés, a tal punto que Séfora entendió que se iba a quedar viuda y entendió que ella se había opuesto a la circuncisión de sus hijos porque ella no era judía.
Y entonces ella toma el pedernal y lo circuncida de inmediato. Claro, renegando, protestando, pero lo hace. Hermanos, si nosotros queremos servir al Señor, si nosotros creemos que somos su hijo primogénito, si nosotros creemos que estamos dentro del pacto, necesitamos ser cuidadosos en todo lo que el pacto nos pide que hagamos. Tenemos que volver a mirar con toda atención lo que fue esa fórmula del pacto. Dice, todo varón será circuncidado. Génesis 17, versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hermanos, no es mi criterio, no es mi pensamiento, no es mi idea. Lo están leyendo en el bendito libro de nuestro Señor, y es su palabra, y es su palabra. Tenemos una tendencia pecaminosa a racionalizar la Biblia. La avalancha de libros, la avalancha de videos, las conferencias en YouTube, todas esas cosas que no son malas, pero que te pueden perjudicar si no has aprendido a extraer los tesoros de la revelación del libro de los libros, el libro de Dios. Y por eso tenemos un cristianismo superficial. Por eso tenemos un cristianismo que va por las ramas. En la versión de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas dice, pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Literalmente quiere decir de entre sus parientes, porque ha quebrantado mi pacto. Hermanos, esta es la reflexión que quiero con todo mi corazón dejarles hoy, porque a pesar de que no son cosas no negociables, sí nos ayudarían a vivir en armonía y a tener más fuerza en nuestras oraciones, en nuestra unidad. Recuerden que el propósito de todo pastor en una iglesia es conducir a las ovejas a la unidad de fe y a la unidad de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Se lo repito una vez más, que todos creamos lo mismo y que todos sepamos lo mismo. Para que haya unidad visible entre nosotros, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que el progreso sea real y sostenible. Hermanos, hoy hemos cantado sobre el reto que tenemos de evangelizar, de discipular por el mundo, pero si tú no consideras a tus hijos tus primeros discípulos, ¿a quién vamos a discipular? Si tú no consideras que tienes en tu casa el primer elemento de evangelización, ¿dónde quieres ir? Es una mentira que quieras ir al mundo para llevar el evangelio. Hay que empezar por casa. Hay que empezar con los míos. Hay que empezar con aquellos a quien Dios prometió incluir en el plan. Los abuelos y los que somos bisabuelos tenemos la tarea de presentar ante Dios
a nuestros nietos y bisnietos. Porque creemos en el pacto. Porque creemos que la Biblia es continua. Porque creemos que la Biblia no está cortada. Porque creemos que la revelación es progresiva. Porque creemos que Dios no se equivocó con la circuncisión. Vayan a Gálatas capítulo 3. Y vamos a terminar pronto ya con esto. Entiendan de una vez por todas que cuando la Biblia habló de la simiente de Abraham, no estuvo hablando de sus hijos. Hoy en día hay muchos descendientes de Abraham en Palestina que están matando judíos y muchos judíos que están matando palestinos. Todavía. No todo el que es israelita es descendiente de Abraham. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y le hago una pregunta: ¿usted está en Cristo? ¿Usted es cuerpo de Cristo? ¿Usted está en Cristo con usted y con sus hijos? ¿O ellos se quedaron por fuera? Bien dijo el apóstol en Hechos, la promesa es para ti y para tus hijos, para tu descendencia. Colosenses capítulo 2. Y esta es la última porción porque se nos acabó el tiempo. A partir del versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados. Oiga, señores, todos circuncidados aquí, ¿no? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por favor, repitan conmigo el versículo 13 para que terminemos. El 13, todos, bien leído. Y a vosotros, si crees eso, vive conforme a eso. Si crees eso, vive conforme a eso. Ese es el resultado final de la historia del pacto. El perdón de nuestros pecados. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Permítenos, oh Dios, un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón sincero, un corazón agradecido, que recibe tu voz y la pone por obra. Ayúdanos, Padre, y bendice esta congregación con más fe, con más conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.